punto dedicado a evaluación conductual que veíamos en el tema 1. Formulación es una representación que puede ser narrativa o puede ser gráfica o mixta, como en el caso que vamos a ver ahora. Es una representación de, en este caso, los problemas de una persona, una pareja o un grupo y la forma en la que vamos a abordar su tratamiento. Igual que el proceso de evaluación, en la asignatura de segundo veíamos que tenía que estar basado en el método científico, la formulación de casos también. Es necesaria una teoría que sea la que nos dé significado a los síntomas, la que explique también el comportamiento normal, y a partir de esta vamos a llevar a cabo un proceso lógico empírico. No sería propiamente experimental, aunque podemos hacer algunas intervenciones durante la terapia que nos permitan manipulación de variables dependientes. Pero en general sería más correcto desde el punto de vista metodológico decir que es lógico empírico. Tenemos una teoría que es la que nos hace interpretar los datos y nos hace crear o definir hipótesis que vamos a contrastar durante la evaluación inicial, con los tratamientos que vamos a efectuar y con la evaluación final. Otros autores consideran que la formulación de casos es un ejemplo de solución de problemas. Tenemos un problema a resolver, que es la demanda inicial y las conductas problema que van a surgir de los primeros datos de evaluación. Y tenemos que plantearnos de qué manera las distintas variables influyen entre sí y están manteniendo o han provocado la situación que ahora tenemos y de qué manera la vamos a abordar. Es decir, la formulación del caso es un modelo o teoría particular del caso que abordamos cada vez, que nos va a permitir explicar qué es lo que está ocurriendo y tratarlo. Para una útil y correcta formulación de caso, la evaluación es fundamental. Los datos de la evaluación nos van a permitir responder a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los problemas considerados como variables dependientes? Es decir, es aquello que vamos a modificar con las técnicas terapéuticas. ¿Cómo, cuándo y por qué suceden esos problemas, considerado como variables independientes, son las que afectan a las dependientes? ¿Qué interrelaciones se dan entre problemas? Aquí, en el caso de las formulaciones de caso gráficas, va a ser interesante que nosotros representemos estas interrelaciones entre los problemas. Y también van a ser muy importantes a la hora de tomar decisiones sobre cuáles son los primeros problemas que vamos a intervenir, ya que algunas veces, modificando uno de ellos, se provocan en cascada modificaciones en otros. La evolución, cómo ha llegado esto hasta aquí, que nos puede dar una idea de mantenedores y desencadenantes de estos problemas. Y también una cosa que ya hablamos en el tema 1, que es la importancia del mantenimiento y la generalización. Si no tenemos en cuenta esas variables que han llevado los problemas a la situación actual, es posible que sigan existiendo en el entorno de la persona que estamos evaluando y lo que hayamos trabajado en terapia tenga muy poca duración. Y por último, la predisposición, es decir, las causas iniciales o los orígenes más remotos del problema. ¿De dónde vamos a obtener información para responder a estas preguntas? Bueno, ya lo vimos en la asignatura de segundo, pero vamos a verlo con más detalle en el tema 3, el siguiente tema. La técnica estrella de evaluación en psicología clínica es la entrevista, pero también la observación, ya sea durante la situación de entrevista, cuando realicemos role-playing, o en entornos naturales. También se van a utilizar autoinformes, ya sea estandarizados con puntuaciones normativas o algunos construidos ad hoc. Y también otras técnicas, por ejemplo, técnicas objetivas que en los últimos tiempos se han popularizado y son muy asequibles, que miden respuestas fisiológicas, como tasa cardíaca, por ejemplo. Todo esto, como digo, lo veremos con más detalle en el tema siguiente. El modelo de formulación de caso que vamos a presentar en esta clase, que es el que expone en su artículo Graña Gómez, tiene 3 fases claramente distinguibles. Primero, una descripción,
de la situación, del problema, de sus características, la elaboración de un modelo, que es tanto narrativo como gráfico, y la propuesta de tratamiento y la valoración de ese tratamiento. A continuación vamos a ver cada una de las fases y las tareas que componen estas fases. El proceso de formulación de casos, según este modelo, consta de 4 fases. En la fase descriptiva hacemos una definición del problema, un análisis funcional de su mantenimiento en la situación actual y de su adquisición en el pasado. En la fase inferencial hacemos tanto el diagnóstico como la formulación clínica y modelo psicopatológico, y además obtenemos datos para contrastarlo. En la fase del tratamiento, los objetivos los hacemos operativos, especificamos las técnicas de intervención y evaluamos la motivación para el cambio. Por último, en la fase de evaluación de resultados tendremos desde el principio medir específicamente qué variables se van a evaluar y con qué pruebas, y lo mismo con en la fase final de evaluación. En la fase descriptiva empezamos por la obtención de todas aquellas situaciones o conductas problema y su clasificación en categorías que nos faciliten el manejo. Puede servir para el diagnóstico, pero fundamentalmente para el tratamiento. Además, haremos el análisis funcional del mantenimiento, esto es, cuáles son los antecedentes, las respuestas y los consecuentes. Cada uno de estos ámbitos lo clasificaremos los elementos que sean cognitivos, somáticos o afectivos. En el caso de las consecuencias también tendremos en cuenta las relacionales. Por último, el análisis histórico, es decir, el análisis funcional de la adquisición, tendremos en cuenta aquellos aspectos de adquisición y curso y los factores de predisposición, ya sean genéticos o de personalidad. En esta fase, entonces, las tareas y los objetivos sería clasificar cuáles son las conductas que vamos a intentar cambiar, realizar una hipótesis sobre cómo se ha adquirido y cómo se mantienen estos problemas y guiar la evaluación para tratar de refutar o contrastar estas hipótesis. La fase inferencial consiste en realizar un diagnóstico según los sistemas internacionales acreditados, con los datos que ya tenemos de evaluación, y complementarlo con una formulación clínica y modelo psicopatológico, en el cual estableceremos tanto los antecedentes remotos como los actuales, cómo se relacionan entre sí las distintas variables, cómo unas son supuestamente causa de otras y cómo se mantienen entre sí. Esto nos orientará para continuar la evaluación intentando contrastar estas hipótesis. Es decir, que las tareas que tenemos que hacer en esta fase inferencial son un diagnóstico, establecer una supuesta relación funcional entre problemas que tendremos que probar y, cuando tengamos hecho el modelo, contrastarlo y acordarlo con el paciente, puesto que ya vimos en el tema 1 que una de las consideraciones éticas en psicología clínica es el empoderamiento con el paciente y realizar un trabajo conjunto, es decir, no somos nosotros los expertos los que hemos descubierto qué es lo que le pasa y por qué le pasa, sino que vamos a acordarlo con él. Él tiene que estar de acuerdo y tiene que asumir esta explicación, si no, todo el trabajo que hagamos en terapia no servirá. La fase de tratamientos pretende operativizar los objetivos, es decir, que aquellos problemas se conviertan en unas conductas que son las que se quiere conseguir o cambiar. Para esto, recordar que en el tema anterior vimos los dos enfoques, tanto el que se basa en eliminación de problemas o aquel que centra en una meta, en un cambio de forma de vida. Dependiendo de los objetivos, especificaremos técnicas de intervención y, antes de comenzar, y relacionado con lo que hemos visto en el punto anterior del empoderamiento, determinar la motivación para el cambio, puesto que aunque ahora haya una situación de malestar, que es la que ha motivado la ayuda, todo cambio requiere un esfuerzo y requiere unas pérdidas. Entonces, es importante que evaluemos junto con el paciente esa posibilidad y esa motivación que tiene para el cambio. Las tareas concretas que haremos aquí será hacer una convergencia de los objetivos del paciente y de la formulación, es decir, que veamos que hacia donde nosotros apuntamos coincide con lo que pretende el paciente, llegar a un acuerdo con él y conseguir descripciones funcionales para el tratamiento, es decir, que concretemos aquellas conductas que se van a cambiar y que sean realmente los tratamientos adecuados para conseguir esos objetivos.
Por último, la fase de evaluación de resultados no es la última, puesto que la evaluación tiene que estar ya decidida desde el principio. Tenemos que tener medidas concretas para evaluar conductas y categorías diagnósticas y que otras medidas generales se van a utilizar, de calidad de vida, de salud, bienestar social, satisfacción, etc. Lógicamente, esto implica seleccionar instrumentos de evaluación, evaluar, corregir, interpretar e integrarlos. Es decir, vemos aquí cómo el proceso de evaluación e intervención es un proceso integrado. A continuación vamos a ver un ejemplo que es el caso que hemos trabajado en la primera práctica de problemas, en la PR1. Es el caso número 1, identificado como M. M es un hombre soltero de 25 años que trabaja como comercial en una empresa de telefonía móvil. El motivo de consulta es el intenso malestar que siente cuando está en su lugar de trabajo y tiene que interaccionar con los clientes. El trabajo que tiene M le obliga a relacionarse con todo tipo de personas y vender el producto de la empresa. Por ese motivo siente que la situación en la que se encuentra le está interfiriendo gravemente en el área laboral. Comenta sentirse muy nervioso en situaciones en las que tiene que hablar con clientes, siente que se le seca la boca, le tiemblan las manos. Esto dificulta la tarea que está realizando en ese momento. Cuando se encuentra delante de personas, se me piensa que no hará bien la tarea, que van a reírse de él. Además de este miedo persistente ante este tipo de situaciones, se va agravando con el tiempo. Dice sentirse nervioso todas las mañanas antes de acudir al trabajo. Siente taquicardia momentos antes de entrar en la empresa, así como sudoración y sofocos. Constantemente, cuando está en casa preparándose para salir al trabajo, le llegan pensamientos del tipo: algún día perderé el control, me pondré a llorar delante de los clientes. Además, M ha llegado a no acudir al lugar de trabajo aludiendo estar enfermo. El paciente también delega en otros compañeros las tareas relacionadas con la venta a los clientes, lo que hace que se quede en la parte de atrás de la empresa y se aísle cada vez más. Refiere que le está afectando mucho la situación, tanto que cada vez siente que tiene la autoestima más baja y sin confianza en él mismo. El problema también interfiere en su estado de ánimo. Cada día se encuentra más triste, además de afectarle también al sueño. Cuando se le pregunta si atribuye alguna causa a su problema, nos cuenta haber tenido una experiencia desagradable relacionada con una situación social. Hace 5 años, cuando entró en la empresa, le encargaron realizar una exposición en una reunión donde se encontraban todos los jefes y altos cargos de la ciudad. M empezó a sentir que la voz le fallaba, empezaron los temblores y sintió que se le aceleraba el corazón, hasta que en un momento determinado se quedó en blanco y tuvieron que finalizar la reunión. Vivió esta experiencia como traumática y a partir de ese momento se fue sintiendo incómodo en el trabajo. Respecto a su infancia, nos comenta haberse criado en un ambiente donde no estaban permitidos los errores, ya que todo debía de ser perfecto. Esta rigidez en la educación fue causa de múltiples discusiones en la familia durante ese tiempo y actualmente provoca el distanciamiento de M con su padre. Durante su adolescencia refiere haber sido un chico tímido e introvertido al que siempre le ha costado hacer amigos. El rendimiento en el instituto siempre fue muy alto, destacando una elevada actitud de autoexigencia. En la actualidad tiene 2 amigos íntimos con los que se ve habitualmente. Confiesa tener dificultades para conocer gente nueva y sentirse incómodo en reuniones y fiestas con presencia de mucha gente. Empezamos la formulación del caso de M con la fase descriptiva, que consta, recordemos, de la definición del problema, el análisis funcional del mantenimiento y el análisis funcional de la adquisición. El motivo de consulta nos aparece claramente al principio del caso. Nos dice que tiene un intenso malestar cuando tiene que encontrarse en el lugar de trabajo y tiene que interactuar con los clientes. El listado de síntomas que se han identificado durante la evaluación es el siguiente. Se queda de boca y temblor en situaciones en las que tiene que hablar en público. Piensa: no lo haré bien, se van a reír de mí. Cada día antes del trabajo siente taquicardia, sudoración y sofocos. Cuando se está preparando para ir al trabajo, piensa: algún día perderé el control, me pondré a llorar delante de los clientes. Algún día ha evitado ir al trabajo diciendo que estaba enfermo. Delega en los compañeros. Aislamiento de los compañeros en el trabajo. Siente baja autoestima, falta de confianza en sí mismo. También siente tristeza y problemas de sueño.
Los síntomas que acabamos de enumerar ahora los agrupamos con categorías que tengan sentido diagnóstico. Vemos que hay algunas que están relacionados con el estado de ánimo, por ejemplo los pensamientos de no lo haré bien o se van a reír de mí, que experimenta cuando está realizando la tarea. También siente baja autoestima y falta de confianza en sí mismo. Nos dice que tiene emoción de tristeza y también problemas de sueño. Otro grupo de síntomas están relacionados claramente con la ansiedad. Por ejemplo, los síntomas fisiológicos, sequedad de boca, temblor de manos ante situaciones en las que tiene que hablar. Además, antes de ir al trabajo, siente taquicardia, sudoración, sofocos. Algún día ha evitado ir al trabajo diciendo que estaba enfermo y delega a los compañeros. Es decir, hay dos manifestaciones de evitación. Por último, vemos problemas en las relaciones interpersonales, el aislamiento de sus compañeros y la incomodidad ante situaciones sociales. Vamos a hacer ahora el análisis funcional. Para eso tenemos que tener en cuenta los antecedentes ambientales y contextuales. Por ejemplo, la situación social que nos cuenta de forma traumática cuando empezó en el trabajo hace 5 años. Y un ambiente actual es que sus condiciones de trabajo hacen que tenga que estar en contacto con el público y de vez en cuando hacer reuniones en las que tiene que hablar. Lo que piensa, los aspectos cognitivos son pensamientos del tipo perder el control, me pondré a llorar. Lo que hace es evitar la situación, ponerse enfermo, y lo que siente desde el punto de vista fisiológico, taquicardia, sudoración y sofocos cuando va a entrar en la empresa. ¿Cómo responde M? Con una serie de creencias o de ideas como no seré capaz de realizar la tarea, se van a reír de mí, siente sequedad de boca, temblor de manos y las emociones que experimenta son miedo y tristeza. ¿Y cuáles son las consecuencias? En el aspecto ambiental, evita trabajar delante de la gente y los compañeros hacen la tarea por él. Desde el punto de vista cognitivo no hemos identificado nada. Desde el punto de vista somático, el insomnio que padece, sí que hay emociones, tristeza, desánimo, falta de confianza en sí mismo, baja autoestima, y desde el punto de vista relacional hay un aislamiento de sus compañeros de trabajo. Los predisponentes. Desde el punto de vista familiar tenemos un estilo educativo rígido y exigente y una frialdad afectiva en la relación con sus padres. Desde el punto de vista personal tenemos unas características de personalidad que son la introversión, alta responsabilidad y una gran exigencia con el mismo. Y por último, en los factores sociales destaca un núcleo escaso de relaciones. La teoría sobre este caso sería la siguiente. Este paciente tuvo durante su infancia una educación rígida, especialmente por su padre, con conflictos constantes. Creó en él un sistema de ideas sobre la perfección y la autoexigencia. Se hizo más retraído y las interacciones con los demás, con su familia y el resto, fueron bastante escasas. Nos muestra poco afecto por parte de sus padres y insiste en la frialdad afectiva. En la adolescencia se fue conformando su personalidad, destacando la introversión y la timidez y las dificultades para hacer amigos. A los 20 años sufre el primer episodio ansioso y esto precipita un miedo intenso ante situaciones sociales. Como además tiene mucha exigencia, tiene miedo a equivocarse, forma parte de uno de los esquemas cognitivos que está relacionado con esto. Hay una generalización a todo contacto social y especialmente en el área laboral, cuando se está sintiendo incómodo por realizar las tareas, hay un agravamiento a otro tipo de situaciones y hay una evitación que hace que esto se mantenga. Vamos ahora a la fase inferencial, que consta del diagnóstico, la formulación clínica y modelo psicopatológico y el contraste de hipótesis, que sería evaluación. El diagnóstico claramente es una fobia social porque no tenemos información para saber si es generalizada. No sabemos si evita más situaciones sociales aparte de las del trabajo.
Dentro de los factores psicosociales y contextuales tenemos una mala relación con el padre, un distanciamiento, problemas en el ambiente social con un escaso círculo y problemas laborales, aislamiento de los compañeros. La valoración del funcionamiento global nos indica que hay síntomas moderados, dificultades moderadas en actividad laboral. Está afectando con las relaciones con los compañeros y también a su trabajo, pero continúa realizándolo. Este sería una propuesta de modelo psicopatológico del caso de M. Tenemos a un lado el diagnóstico, que es fobia social, y los síntomas que están relacionados con esto: malestar emocional, sintomatología ansiosa, la interferencia en el mundo laboral y las dificultades interpersonales. En rombos tenemos los desencadenantes o mantenedores: el patrón educativo rígido, la personalidad, las creencias y la experiencia desagradable cuando comienza el trabajo. Tenemos a la derecha aquellos aspectos que pueden estar funcionando como mantenedores: el refuerzo de las conductas desadaptativas, concretamente de la evitación. Tenemos una disminución de actividades gratificantes y el aislamiento social. A continuación, en la fase de tratamiento, teníamos que operativizar objetivos, especificar técnicas de intervención y determinar la motivación al cambio, que esto lo realizaríamos mediante entrevista. La forma en que hemos operativizado los objetivos y las técnicas de tratamiento emparejadas serían las siguientes. Para los altos niveles de activación utilizaríamos técnicas de respiración lenta y o relajación. Para la alta ansiedad ante las situaciones temidas, que son de exposición en público, exposición y roleplay, exposición en vivo, roleplay. Para la mejoría del estado de ánimo, la planificación de actividades cognitivas y terapia cognitiva. Para modificar los pensamientos de autoexigencia y perfección, la reestructuración cognitiva. Por último, en la planificación de la evaluación. En la fase descriptiva inicial utilizaríamos entrevistas semiestructuradas y entrevistas específicas de diagnóstico. Autoinforme general de síntomas, como puede ser el inventario breve de síntomas de Derogatis, y específicos para la ansiedad, como el STAI o el ISRA. También realizaríamos autorregistros a medida de los antecedentes y consecuencias en situaciones problema. Técnicas objetivas de respuestas fisiológicas, autorregistros de distorsiones cognitivas y un autoinforme del estado de ánimo, como puede ser el BDI. En cuanto a la valoración del tratamiento, de nuevo registraríamos los síntomas con las herramientas que hayamos utilizado al principio: el BSI, el STAI, el ISRA, el BDI. Podemos hacer autorregistros de nuevo para ver aquellas variables que hayamos estado trabajando y podemos obtener medidas objetivas de rendimiento laboral: cuántas exposiciones o entrevistas se ha hecho con los clientes y si se han reducido o eliminado completamente las evitaciones.